Gloria al Señor, le damos gracias a Dios, hermanos, por este programa. Gracias a Dios porque ya está con nosotros nuestro hermano que trae la palabra del Señor, hermano. Le damos gracias a Dios por nuestro hermano Gerson Herrera. Yo sé que muchos de ustedes lo conocen, nuestros hermanos de la Iglesia de Dios Manantial de Vida, amén. Y él ha sido un joven, ¿verdad?, que conocemos desde hace mucho tiempo, desde la adolescencia de él, ¿verdad? Quizás hemos trabajado también juntos con el Ministerio de Jóvenes, también con el Ministerio en el Ministerio de la Alabanza, amén. Y es un joven que el Señor lo utiliza, amén, también predicando la palabra del Señor. Así que el Señor sea glorificado, amén, en esta hora, y le dejo el lugar a nuestro hermano Gerson Herrera. Amén, aleluya. Dios les bendiga, hermanos, hermanas, todos que nos escuchan, que nos están viendo. Es un gran privilegio estar en este lugar y le doy gracias primero a Dios, claro está, por esta oportunidad que me da, para la gloria y la honra de Él, ¿verdad? Vamos a alabar su nombre, vamos a aprender de su palabra juntos. Y quería saludar y darle gracias también a este ministerio, al Radio Shalom, a los pastores de esta iglesia, al hermano Jorge Palacios, a la hermana Zoila Palacios, a los que trabajan aquí en este ministerio. Gracias por la invitación, por confiar en mí. Y quiero saludar también a mis padres y mis pastores, el hermano Leonidas Herrera, a mi mamá Alicia Herrera, también por esta oportunidad. Amén. También a mi esposa, que siempre me apoya y me ayuda, y que también nos está viendo. Gracias. Y así mismo, hermanos, quiero empezar con un canto para la gloria y la honra del Señor, una alabanza que habla sobre tener fe y confiar en el Señor, aleluya, porque de eso se va a tratar nuestro tema hoy también, aleluya. Espero que se gocen esta alabanza, así como esta alabanza ha sido de ánimo para mi esfuerzo, aleluya. Gracias, Señor, aleluya.
de mi Señor. Eres mi salvación por tu amor. Yo tengo redención de mi Señor. Eres mi salvación por tu amor. Yo tengo redención de mi Señor. Eres mi salvación por tu amor. Yo tengo redención. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Así mismo, hermanos, espero que se hayan gozado con esta alabanza, con este canto para la gloria y la honra del Señor, ¿verdad? Y así mismo vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra que vamos a escuchar hoy en este día, para que Él nos esté hablando, para que el Señor me use para su gloria y para su honra. Amén. Así mismo, Padre Santo, te damos gracias, Dios. Gracias te doy, Señor, por este privilegio, Señor Jesús, que nos das de poder venir a este lugar, Señor Jesús, para que gente en todos los lugares diferentes del mundo puedan escuchar tu palabra, puedan alabarte y glorificarte, Señor Jesús. Gracias por este ministerio, Señor, que es de gran bendición para no solo esta área, Señor, local, sino para todo el mundo, muchos países diferentes, Señor, que se conectan, Señor Jesús. En este momento que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe. Úsanos para tu gloria, para tu honra, Señor. Pon palabras en mi boca, en mi corazón, que seas tú hablándonos a nosotros, Padre Santo. Que aprendamos, Señor Jesús, que tenemos que confiar en ti, tener fe, porque solo tú, Padre Santo, eres el único, Señor Jesús, que estás con nosotros, que nos puedes ayudar de verdad. Aleluya, gloria a Dios. Amén y amén, aleluya. Así mismo, hermanos, vamos a empezar con este tema, y como dije, quiero hablar sobre confiar en el Señor. Mi tema se llama En ti confiaré. Amén. Y primero voy a empezar con el versículo, el texto de este tema, que está en Hebreos 10, versículo 35 al 37. Amén. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Y dice así: No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén, aleluya. Y como dije, hermanos, esta es la palabra del Señor, y vamos a hablar sobre confiar en el Señor. Estamos viviendo, hermanos, podemos decir ya ahora los últimos tiempos, ¿verdad? Donde hay guerra, hay hambre, hay enfermedades, terremotos y muchas otras cosas que hacen que nos preguntemos tal vez por qué están pasando todas estas cosas. Y claro, sabemos que todas son señales de que el Señor viene pronto, ¿verdad? Y en estos tiempos, Señor, el mundo está lleno de pecado, está lleno de maldad. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, causando discordia, odio, estrés, problemas familiares, problemas económicos. Él busca destruir a la humanidad de la manera que Él pueda, para que perdamos la fe, la esperanza, y para que no sigamos adelante confiando en el Señor. Aleluya. Y lamentablemente en estos momentos, en estos tiempos estamos viviendo, con todo lo que ha pasado, incluso con lo que acaba de pasar, ¿verdad? Bueno, estamos pasando todavía la pandemia por el virus. Muchos ya han perdido la esperanza, ya se han rendido. Muchos cristianos lamentablemente ya se enfriaron. Muchos perdieron la fe, la esperanza, ¿verdad? Antes, cuando recién pasó lo de la pandemia y se cerraron todas las iglesias, yo me acuerdo que muchos pensaban, incluso tal vez hasta yo pensaba, y se decía, mucha gente decía que cuando se volvían a abrir las iglesias van a estar llenas, ¿verdad?
Yo me acuerdo que muchos decían eso, incluso hasta yo sí pensé eso. Dije, muchos van a llegar a la iglesia porque van a extrañar estar en la casa del Señor. Y ahora que ya hemos vuelto a las iglesias, vemos que es lo contrario. Lamentablemente, hermanos, muchos no volvieron a las iglesias. Las iglesias ahora están, pues tienen asientos vacíos, ¿verdad? Lamentablemente. Muchos ya perdieron la esperanza y algunos tal vez están a punto de rendirse ante estas cosas, amén. Y con todo esto que vivimos día a día, hermano y hermana, ¿cómo hacemos para seguir adelante? Para no temer, para no rendirnos. Y a pesar de todas estas cosas, hermanos, que intentan desanimarnos como el enemigo, debemos acordarnos que nuestra confianza está siempre en Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Mi primer punto es, ¿por qué debemos confiar en Dios? ¿Por qué en el Señor? Todos decimos que creemos en Dios, ¿verdad? Todos los que estamos aquí somos cristianos, hijos de Dios. Es obvio, ¿verdad? Común. Todos decimos, sí, yo creo en el Señor. Pero también hay gente mundana que dice que cree en el Señor. Incluso hasta los demonios creen en Dios. Y a veces yo creo que ellos creen hasta aún más que nosotros, como hijos de Dios. Y todos decimos también que confiamos en Él. Pero ¿será que en realidad sabemos lo que significa creer, confiar en Dios? Lo que en realidad significa esas palabras. Yo creo en el Señor, yo confío en el Señor. ¿No será que muchas veces tomamos esas palabras a la ligera? O las decimos tal vez solo por costumbre. Nuestro Dios es todopoderoso, el creador de todo el universo, amén. Él simplemente habló y se formó todo lo que nuestros ojos pueden ver y aún más allá, aún lo que nosotros no pueden ver. Eso, el decir yo creo en Dios, significa que yo creo en eso. Yo creo que Él es todopoderoso. Amén. Y hay muchas razones por las cuales confiar en Dios. Y yo solo tengo unas pocas razones, unos puntos, pocas razones de por qué confiar en el Señor. Son características del Señor, lo que es el Señor. La primera que tengo aquí es que el Señor es omnipotente. Amén. Nuestro Dios tiene poder absoluto sobre todas las cosas. Nada está fuera de su control. Él usa su poder para hacer su voluntad perfecta. Y nunca ha existido ni existirá algo o alguien más poderoso que Él o más glorioso que Él. Amén. Él con solo hablar, como dije, formó todo el universo. Tiene poder de hacerlo todo. Él no es limitado por el tiempo, por el espacio, por las leyes de la gravedad que Él creó. Él no es limitado por lo que Él creó. Amén. Y a pesar de ser omnipotente, Él también es omnisciente. Él sabe todo lo que está pasando en todo el rincón del mundo. Conoce todo pensamiento de cada persona en todo el mundo, hermanos. No importa dónde estemos, no nos podemos esconder. Él conoce todo, ¿verdad? No hay nada que Él no entienda, aleluya. Él entiende toda ciencia, todo cálculo. Cada ser viviente, cómo funciona cada célula de nuestros cuerpos, amén. Él lo entiende todo hasta el detalle más pequeño. Él sí sabe cuántas estrellas existen en este mismo segundo. Él sí sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza y cuántos granos de arena existen en las playas, en los océanos, aleluya. Él sí lo sabe todo porque Él tiene control sobre todo, todas esas cosas, amén, aleluya. Y así mismo, como Él conoce todo eso, Él conoce nuestros problemas, nuestras preocupaciones, aleluya. A pesar de ser omnipotente, omnisciente, nuestro Dios también es omnipresente, aleluya. O sea que la totalidad de todo el espacio, todo el rincón del universo está al alcance de su mirada, de su presencia. Él está en todo lugar a la misma vez, algo que es totalmente imposible para nuestros cerebros de entender. No importa cuánto tratamos de entenderlo, no podemos, aleluya, porque ese es nuestro Dios, que lo creó todo, que no está limitado
por la gravedad, por las leyes de la física, por el tiempo, aleluya. Dice el Salmo 139, versículos 7 al 12, ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aun allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aun la noche resplandecerá alrededor de mí, aun las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Amén. Aleluya. Nuestro Dios también, hermanos, es un Dios veraz, un Dios que siempre dice la verdad. Él no puede mentir, porque no tiene razón por hacer la verdad. Él es el dueño de todo, conoce todos nuestros pensamientos. Amén. Y por eso podemos confiar en el Señor, podemos confiar en su palabra, podemos confiar en sus promesas, en las promesas que Él ha hecho para nosotros. Aleluya. Y lo mejor de todo esto, hermanos, es que además de Él ser todas estas cosas, tan poderoso, tan glorioso, lo más importante, hermanos, es que Él es amor. Aleluya. Él nos ama y se preocupa por nosotros, a pesar de que nosotros somos tan pequeños y tan insignificantes. Amén. Y no somos insignificantes para Él. Él nos ama y se preocupa por nosotros. Aleluya. Simplemente que somos insignificantes comparados a Él. Y aún así Él nos ama y se preocupa por nosotros. Y tiene planes y propósitos para nosotros. Aleluya. A pesar de que también le fallamos todo el tiempo. Aleluya. Amén. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto confiar en el Señor? Ya viendo todas estas cosas, que Él es todas estas cosas, la mayoría de nosotros tal vez decimos, sí, yo ya sabía que Dios es omnipotente, que es omnisciente, que Él es todopoderoso. Yo sé todas esas cosas. Y sí, la mayoría de nosotros tal vez ya sabemos todo eso, ¿verdad? Pero aún sabiendo todo eso, ¿por qué es que entonces nos cuesta tanto creer y confiar en el Señor? Y hermanos, la verdad es que a la humanidad siempre le ha costado, no es algo nuevo, ¿verdad? Desde la creación del mundo, a la humanidad siempre le ha costado creer de verdad y confiar en el Señor. Esto es algo que yo creo de lo que se encarga el enemigo, el diablo, ¿verdad? Siempre para hacernos no creer en el Señor, para dudar, amén. Y también, simplemente, hermanos, yo creo que muchas veces no creemos de verdad lo que decimos. No creemos de verdad en quién es Dios. Y esas características que acabamos de decir. ¿Quién es Dios de verdad? Incluso puede ser, hermanos, que hasta muchas veces dudemos de la existencia de Dios. Y eso no es algo que le debe pasar a alguien que está bien metido con el Señor, claro está, que siente la presencia del amor de Dios. Nunca debemos dudar la existencia de Dios, ¿verdad? Pero tal vez alguien que no conoce al Señor de verdad, no está bien metido en el Señor, puede llegar a dudar. Incluso yo me acuerdo cuando yo era más joven, ¿verdad? Un poco de mi testimonio. A pesar de que yo he estado siempre en la iglesia desde pequeño, hemos estado en la iglesia, mis padres siempre me han enseñado a mí y a mis hermanos la palabra del Señor, siempre nos han guiado, nos han instruido. Y le doy gracias a Dios por eso, por la oportunidad que me da de haber crecido en una familia que conoce la palabra del Señor. Pero a pesar de eso, muchas veces lo que pasa cuando uno crece en una familia cristiana, muchas veces no valora lo que tiene. Solo se le hace rutina o como costumbre ir a la iglesia y no porque uno quiere en realidad. Yo me acuerdo que tal vez de 13, 14, 15 años, un joven, yo iba, pero yo iba solo porque me llevaban. En realidad, yo nunca quería ir. Y claro, yo decía, sí, yo creo en el Señor, yo confío en el Señor, pero sí, era en realidad simplemente porque eso me enseñaban y porque era costumbre religioso. Y no fue hasta que el Señor poco a poco me habló por medio de su palabra y que yo pude sentir su presencia, su amor después, que yo ahora sé y confío en el Señor y sé que Él sí es real. Amén, que es todopoderoso, aleluya. Amén.
Y desde el principio, como dije, al hombre siempre le ha costado esto, siempre le ha costado confiar, creer en el Señor. Aleluya. Esas palabras, yo creo. Yo escuchaba, hermanos, una charla de un psicólogo de Canadá que es muy, muy famoso, que se llama Jordan Peterson. Él es un psicólogo que apenas hace poco empezó a llegar a los caminos del Señor por medio de su esposa. Él era un ateo, un hombre demasiado inteligente, con mucha sabiduría, que hace poco llegó a los pies de Dios, ahora a creer en el Señor, a pesar de que primero era un ateo. Era un hombre tan inteligente que él decía, o sea, no creo en Dios. Y ahora él sí cree, pero él habla, vi una de sus charlas donde él hablaba sobre lo que significa creer en el Señor de verdad. Y esta charla me puso a pensar. Y a cualquier cristiano que lo escuche, tal vez lo ponga, nos pone a pensar y a meditar que es verdad, muchas veces en realidad no creemos lo que decimos, aleluya. Él decía las palabras, yo creo en Dios, lo que significa. Él decía, yo creo en el Señor. Estamos diciendo, yo creo que Él es ese Dios todopoderoso, el creador del universo, soberano, sublime, el que nos dejó mandamientos y reglas para seguir. Él nos dejó todo eso en su palabra. Él decía, yo creo en el Señor, yo confío en el Señor. Es decir, yo creo todo eso. O sea, nuestra vida tendría que reflejar lo que estamos diciendo. Y él dio un ejemplo que tal vez es un poco extremo, pero que tiene mucho sentido. Él decía, el único cristiano que en realidad ha existido murió en la cruz y resucitó. Una manera de decir, en realidad humanamente, como siempre fallamos. Si no fuera por la misericordia de Dios, en realidad, ninguno de nosotros somos 100% cristianos o hijos de Dios, porque se nos olvida tan fácil las cosas que nosotros mismos decimos, que el Señor es todopoderoso, sublime y soberano. Amén. Amén. Y podemos ver como ejemplo, como dije, desde el principio le ha costado al hombre creer y confiar en el Señor. Y podemos ver como ejemplo a las primeras dos personas que creó el Señor, Adán y Eva. Desde el inicio, siendo los primeros dos humanos que creó Dios, podemos decir sin duda ellos tenían una relación con el Señor. O sea, ¿cómo es que ellos pudieron dudar o perder la fe o desobedecerle al Señor si ellos hablaban con el Señor? Así como yo pudiera hablar con uno de ustedes físicamente viéndonos, ellos hablaban así con el Señor. Y cómo es que aún así ellos pudieron caer, ¿verdad? Todos sabemos la historia. Llegó la serpiente, tentó a Eva, puso duda en el corazón de Eva, a pesar de que Dios le dijo que no comieran de ese fruto. Ella, conociendo quién era Dios, hablando con él como así como hablamos nosotros, aún así la serpiente pudo poner duda en la mente de Eva. Y si ellos, conociendo al Señor de tan cerca, ¿verdad? Tiene una relación tan cercana con el Señor. Si ellos pudieron fallar, entonces podemos decir para nosotros es aún más difícil, ¿verdad? Y en la Biblia, hermanos, existen tantos ejemplos de personajes que creyeron en el Señor, que confiaron en el Señor. Incluso en Hebreos 11, todo ese capítulo de Hebreos 11 está lleno de ejemplos de personajes diferentes en la Biblia que creyeron en el Señor, que confiaron en Él. Amén. Y quería leerles un poco. Y yo tengo aquí una traducción de la Biblia de Hebreos 11, que si le dicen la traducción en el lenguaje actual, perdón, que es más moderna, más fácil de entender. Y dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. Y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Aleluya. Eso es lo que el mundo y los científicos no pueden entender, hermanos. ¿Cómo es que todo lo que existe pudo haber sido creado de la nada? No había nada, lo que era espacio,
era vacío, y aún así el Señor pudo crear todo lo que nuestros ojos pueden ver, cada detalle, cada sistema del planeta, del universo y cómo funciona. Él lo creó. Aleluya. Dice el versículo 4, Abel confió en Dios y por eso le ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. Por eso Dios consideró que Abel era justo y aceptó sus ofrendas. Y aunque Abel ya está muerto, todavía podemos aprender mucho de la confianza que él tuvo en el Señor. Aleluya. Abel ya está muerto, ¿verdad? Hace miles y miles de años. Pero por él confiar en el Señor, tener fe y dar lo mejor al Señor, su testimonio ahora aún todavía nosotros lo usamos para aprender de él. Aleluya. Versículo 5 dice, no confió en Dios. Y por eso, en vez de morir, Dios se lo llevó de este mundo y nadie volvió a encontrarlo. La Biblia dice que antes de que no fuera llevado, fue obediente y eso le agradó a Dios. Porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Aleluya. ¿Quién como Enoch, verdad? El único humano en toda la historia que no ha conocido a la muerte. Y todo por confiar y obedecer en el Señor. El Señor se lo llevó, nunca murió. Aleluya. Y aquí en el capítulo 11, hermano, existen muchos ejemplos. Muchos habla de Abraham también, de José, de muchos. Y muchos que no están en este capítulo también, claro está, que están en la Biblia, que conocemos, como a David, como a Sansón, todos que confiaron en el Señor. Aleluya. Y claro, sin duda es más fácil decirlo que vivirlo, ¿verdad? Y usted dirá, pero en esos tiempos era más fácil. Ellos podían ver las cosas que Dios hacía físicamente y literalmente. Entonces por eso muchos tal vez diremos, era más fácil para ellos creer y confiar porque podían ver todas esas cosas. Y dirá también usted tal vez, si hombres como Sansón, que eran como superhéroes, era fácil para ellos creer. Pero hermanos, les aseguro que ellos eran humanos, así como nosotros. Amén. La diferencia, hermanos, es que estas personas confiaban en el Señor de verdad. Y sí, hasta Sansón, todos conocemos la historia de Sansón, a pesar de que falló. Pero si pensamos, cada vez que llegaban los filisteos contra Sansón, él salía confiando de que sus fuerzas siempre estaban ahí y que iba a poder pelear. ¿Por qué? Porque confiaba en el Señor. Y sabemos que, claro, al final fue por desobedecer al Señor que perdió sus fuerzas. Pero aún así, esa vez, él salió pensando que tenía sus fuerzas. Aleluya. Y quién no quisiera ser, quién no quisiera poder ser como Job, como José, tener fe como ellos, ¿verdad? ¿Quién no le pasó a Job, hermanos? Todo lo perdió, todo, hasta su salud. Y en todo momento, hermanos, él confió en el Señor, tuvo fe. En su momento más débil. Y la verdad es que tal vez nos preguntamos, ¿será que yo pudiera ser como Job? Y siendo honesto, hermano, yo creo que yo no. Me costaría mucho. Eso es algo que demasiada fe, demasiada confianza en el Señor. También José, todos conocemos lo que le pasó a José, ¿verdad? Lo vendieron sus hermanos y él siempre lo hizo todo bien, confió en el Señor, obedeció los mandamientos del Señor en todo momento. Y a pesar de eso, hermanos, a esos dos personas les fue tan mal, podemos decir. Claro, al final Dios los premió, los bendició, ¿verdad? Pero al inicio, hermanos, les fue tan mal. Y aún así ellos obedecieron y confiaron en el Señor, ¿verdad? Aún así pasaron por el fuego. Y nosotros, hermanos, ¿quién somos nosotros para pensar que no nos van a pasar cosas malas, pruebas? Si le fallamos al Señor, tal vez muchas veces. Y esos personajes casi no le fallaban al Señor, eran fieles. Y aún así Dios los hizo pasar por eso. ¿Por qué? Porque Él sabía que así los formaba. Crecía su fe, su confianza. Así mismo el Señor hace con nosotros, hermanos. Como dije, la fe
Ellos tenían fe. La fe es algo que va junto con la confianza. No podemos confiar en el Señor si no tenemos fe en realidad. Si no confiamos en quién es el Señor de verdad, no podemos tener fe. Aleluya. Es Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Si queremos confiar en el Señor, tenemos que creer de verdad que el Señor es lo que todos decimos que Él es: todopoderoso, sublime y soberano. Tenemos que creer eso de verdad, hermanos. Y para creer eso de verdad, tenemos que buscar más de Él, acercarnos a Él, aprender más de su palabra. Aleluya. Y hay muchos beneficios al tener fe y confiar en el Señor. El Señor nos ayuda, nos da unos beneficios, si se puede decir así. Y tengo aquí algunos pocos beneficios, ¿verdad? Porque hay muchos, demasiados. Si tenemos fe y confiamos en el Señor, hermanos, el Señor nos enseñará su amor, su misericordia. Dice el Salmo 105: porque Jehová es bueno para siempre, es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Aleluya. Si confiamos en el Señor, si tenemos fe, hermanos, Él tendrá misericordia de nosotros. Y Él ya tuvo misericordia de nosotros al mandar su único Hijo que muriera por todos nuestros pecados. Aleluya. A pesar de que nosotros merecíamos esa cruz, la condenación eterna, el infierno, el Señor mandó a su único Hijo, a nuestro Salvador Jesús, para que muriera por nosotros y tomara todos nuestros pecados. Aleluya. También, hermanos, si tenemos fe y confiamos en el Señor nos ayudará a realizar los propósitos que Él tiene para nosotros. Aleluya. Él nos dará las fuerzas, la sabiduría y la capacidad para poder hacer las cosas que Él quiere que hagamos, hermanos. Aleluya. Hebreos 13, versículo 20 al 21, dice así: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. O sea, hermanos, Él nos ayudará a ejercer todo lo que Él quiere que nosotros hagamos, sea lo que sea, nuestros talentos, nuestros dones, nuestros ministerios, todo lo que Él nos ha asignado. Muchas veces tal vez nosotros nos sentimos que no lo hacemos bien o que somos incapaces, pero lo que dice aquí es que el Señor nos ayudará a hacer todo esto. Así como el Señor ayudó a Gedeón, cuando Gedeón pensaba: no, yo no puedo pelear contra tantos soldados, y el Señor le dijo: yo estaré contigo, y con 300 soldados vas a derrotar, vas a vencer. Así como cuando el Señor estuvo con Moisés y lo quería mandar a liberar a su pueblo, y Moisés decía: no, yo no puedo ni siquiera hablar. Y el Señor le dijo: pero yo voy a estar contigo y te daré la sabiduría y la fortaleza. Amén. Asimismo, el Señor está con nosotros en nuestros ministerios, nuestros dones, nuestros talentos, cual sea que sea predicar, sea cantar, o sea que tal vez no eres predicador, amén, pero tal vez algún día te invitan a predicar y tú te sientas incapaz, te den miedo y dices: no, yo no puedo. No necesitamos ser evangelistas conocidos o predicadores para predicar la palabra del Señor. Aleluya. Amén. Así mismo, cuando se me acercaron a mí y me hicieron la invitación de venir a este lugar, honestamente primero yo quería decir que no. Me dio muchos nervios y dije: no, yo no soy predicador, me pongo muy nervioso. Y primero casi digo que no. Hasta le dije a la hermana Yari, que fue la que me invitó: déjame pensarlo. Y la verdad que dentro de mí yo como que decía: creo que voy a decir que no. Pero dentro de mí también existía eso, el amor de Dios, que me decía: no, sí puedes, yo voy a estar contigo, te quiero usar, aleluya, para mi gloria. Y por eso es que no pude decir que no, porque yo sé que el Señor está conmigo, aleluya, y eso me dio ánimo, aleluya.
Eso significa confiar en y tener fe en el Señor, hermanos. Y también si confiamos y tenemos fe en el Señor, Él nos ayudará con las tentaciones y las presiones que pasen en nuestras vidas. Aleluya. Primera de Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Aleluya. Vamos a pasar tentaciones en este mundo, hermanos, dificultades, problemas. Pero dice la palabra del Señor que Él nos ayudará. Aleluya. Cuando llegue la tentación, Él nunca nos va a tentar más de lo que nosotros no podamos resistir. Aleluya. Muchas veces le echamos la culpa tal vez al diablo, a Satanás, cuando fallamos o caemos a una tentación. Y claro está, sí, muchas veces Él está detrás de esas cosas, pero tal vez a veces el Señor permite que pasen, porque Él nos da, dice, Él no nos da una tentación que no podamos resistir. Aleluya. Y claro, es diferente que yo no lo esté buscando, ¿verdad? Que la tentación se me aparezca de repente. Ahí es donde el Señor nos ayudará a luchar contra la tentación. Y no estamos hablando de tal vez cuando uno la esté buscando, tal vez, o esté peligrosamente muy cerca a una tentación, sabiendo que no debería estar ahí. Eso tal vez ya es diferente, ¿verdad? Mientras no estemos buscando la tentación, siempre confiando y obedeciendo al Señor, cuando llegue esa tentación, Él nos ayudará a salir, aleluya, y nuestra fe aún crecerá más, aleluya. Amén. El Señor, hermanos, también, si tenemos fe y confiamos en el Señor dice aquí que el Señor perdonará nuestros pecados, aleluya, que es lo más importante, creo yo, ¿verdad? Que el Señor nos perdone para que un día podamos estar con Él en su gloria, aleluya. Si confiamos en el Señor y tenemos fe, el Señor siempre estará dispuesto a perdonar nuestros pecados cuando estemos arrepentidos de verdad y de corazón, aleluya. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Y hermanos, la mejor promesa de todas, lo más importante, la mejor promesa de todas, es que a pesar de todo esto, ¿verdad? Que es muy importante también, la mejor promesa de todas, a lo que todos tenemos, nuestro gol último, ¿verdad? Lo más importante, aleluya, es que si confiamos en el Señor, de verdad, aleluya, es que nos vamos a poder ir con el Señor. Esa es la mejor promesa de todas, Señor. Hermanos, a lo que queremos todos ir, nuestro gol más alto, es que cuando el Señor venga por su iglesia, aleluya, cuando muramos, cual sea lo que pase primero, amén, cuando el Señor venga, nos podemos ir con Él, aleluya. Mientras confiamos y tengamos fe en el Señor, aleluya, el Señor cuando venga por su iglesia nos llevará con Él, aleluya, y podremos reinar y vamos a poder estar en la presencia del Señor gozándonos por toda la eternidad, aleluya. Pensemos en cuán glorioso va a ser ese día, hermanos, poder estar allá, poder conocer, ¿verdad?, todos esos personajes que están con el Señor, de los cuales leemos todo el tiempo: Moisés, Abraham, David, todos los apóstoles que están con el Señor, los discípulos, aleluya, que están allá. Y claro, lo más importante, vamos a poder ver al Señor Jesucristo, aleluya, y Él vencerá y reinará, y sabemos que Él después va a reinar sobre la tierra, ¿verdad?, y la va a transformar, aleluya, y nosotros vamos a poder reinar por toda la eternidad con el Señor. Esto es la promesa más alta, hermanos, y solo tenemos que confiar y tener fe en el Señor de verdad, aleluya. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes tal vez tienen algunas peticiones, de las cuales le han pedido al Señor tal vez por muchos años, ¿verdad? Yo sé que yo también las tengo, peticiones que le he pedido al Señor, y quiero dar un poco también otra partecita de mi testimonio. Desde que me casé hace como 4 años, mi esposa y yo hemos tenido
una petición que le hemos pedido al Señor, ¿verdad? Y siempre le hemos pedido desde que nos casamos hace 4 años que nos dé un bebé, ¿verdad? Es una de las peticiones que le tenemos al Señor y aún todavía no ha pasado. Y han pasado muchas veces en las cuales uno se enoja humanamente, ¿verdad? Se entristece y dice, Señor, pero ¿por qué? Si yo confío en ti, tengo fe. Y estas cosas que pasan hacen que nuestra fe tal vez baje, que nos pongamos tristes y hasta que tal vez hasta que nos enojemos con el Señor muchas veces. Aleluya. Y no ha pasado y yo no sé por qué, solo el Señor sabe, ¿verdad? Y lo ponemos en las manos del Señor. Aunque muchas veces me he enojado y he dicho, Señor, pero tantas mujeres, tantas personas que se embarazan y simplemente por lo que no quieren el bebé, van y lo abortan. Y yo me acuerdo que cuestionaba al Señor y le decía, y nosotros que queremos uno de verdad, ¿por qué no? Que somos tus hijos, Señor. Y a veces hasta le decía al Señor también, muchas personas que fornican, ¿verdad? Que no hacen tu voluntad, te desobedecen y se embarazan y tienen un bebé. Y le decía al Señor yo, ¿y por qué nosotros que lo hicimos bien, que esperamos, que nos casamos, por qué no podemos tener un bebé? Pero yo ahora ya entiendo, hermanos, que lo único que puedo hacer es confiar en el Señor, poner mi fe, mi esperanza en el Señor, el que me creó, el que creó todo el universo, el que conoce nuestros corazones, nuestros pensamientos de verdad. Y yo no sé por qué no se ha cumplido esa petición para nosotros. Lo único que sé es que yo no soy nadie para cuestionar al Señor y que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y yo sé y pongo en las manos del Señor todas mis peticiones, todos mis problemas, las pongo en las manos del Señor porque sé y confío en Él. Y sé que al final Él se va a glorificar en nuestras vidas. Aleluya. Amén. Y así con cada uno de todos ustedes, los que nos estén viendo, cualquier petición que usted tenga, aleluya, pónganla en las manos del Señor. Tal vez usted está a punto de rendirse y dices, no, Señor nunca me va a contestar. Póngalo en las manos del Señor, aleluya. Confíe en el Señor y Él va a cumplir sus promesas en ustedes, hermanos. Así mismo yo quería orar, darle gracias al Señor por su palabra, por este mensaje, este corto mensaje, que espero que haya sido de bendición para usted, así como lo ha sido para mí, hermanos. Sin duda, estudiar este tema, leer la palabra del Señor, me ha ayudado, me ha animado una vez más a seguir adelante, me ha fortalecido. Y yo sé que van a venir, aún así, momentos difíciles para todos nosotros. Y si queremos seguir adelante, si queremos poder tener paz en la tormenta, solo confiemos de verdad en el Señor, aleluya. El que nos enseñará su amor, nos abrazará en su presencia, nos dará fortaleza para seguir adelante, aleluya. Y así mismo quiero orar por también todos ustedes, por cualquier petición que usted tenga, hermano, donde sea que usted se encuentre. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra y a pedirle por todas nuestras peticiones, aleluya, porque Él tiene control de todo, aleluya. Amén. Padre Santo, te alabamos, glorificamos.